Bueno, entonces, habíamos hablado básicamente que el interés como tal es la suma de dinero que se le suma a un capital aplicándole una tasa de interés por un tiempo determinado. Entonces, aquí nos dan un ejemplo, ¿sí? Pensemos que tenemos una cuenta en el banco que ofrece el 20% de la inversión inicial cada 6 meses, por concepto de intereses. Tú decides cada 6 meses si retirar el interés se queda en el banco. Entonces, realizando un análisis de esa cuenta, imaginemos que la inversión sea de 10,000, en este caso lo vamos a decir que son 10,000 quetzales, y la cuenta permaneció en el banco durante 3 años. ¿Eso qué quiere decir? Que si el banco ofrece el 20% de interés por concepto o 20% de tu inversión por concepto de interés, significa que entonces a cada mes se recibirán 2,000 de interés. Perdón, cada 6 meses se recibirán 2,000 de interés durante 3 años que dura la inversión, y en la siguiente tabla demostraremos básicamente cuánto es que tendríamos de interés acumulado por cada uno de los semestres. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que tendríamos que hacer es multiplicar el capital por el interés, que si no estoy mal, la semana pasada creo yo que hicimos un ejercicio de estos, 10,000 por el 20%, y eso nos da un total de 2,000, ¿ya? Nos da un total de 2,000, y esto sería por cada uno de los semestres que pasaría el dinero dentro del banco. Aquí hay una particularidad en esta parte, que el capital siempre va a ser el mismo. Por lo tanto, el interés siempre va a ser el mismo. Esa es la diferencia entre el interés simple y el interés compuesto. Ya cuando entremos en interés compuesto nos vamos a dar cuenta que el capital en interés compuesto regularmente va aumentando en base a la cantidad de intereses que se le vayan sumando al capital, ¿ya? Pero eso lo vamos a tener más a detalle en la parte ya de interés compuesto, que espero yo que entremos a eso en el módulo número 2, ¿ya? Entonces, el interés simple, el capital siempre va a ser el mismo, y regularmente el interés también va a ser el mismo. Entonces, ¿cómo poder resolver toda esta parte del interés simple? Primero, vamos a definir qué es el interés. Y el interés simple es el que se calcula sobre el capital inicial, el cual permanecerá invariable durante todo el tiempo que dure la inversión. Por lo tanto, el interés que se produce en cada intervalo unitario de tiempo será siempre el mismo. Y luego vamos a pasar, como esto ya lo leyeron ustedes, a ver lo que son las fórmulas o cuáles son las variables de esta parte del interés. Y nos damos cuenta que tenemos 4 variables. Tenemos la I mayúscula, que esto va a ser interés simple. Tenemos la C en mayúscula, que regularmente lo vamos a llamar capital. La T minúscula, que va a ser el tiempo, y la I en minúscula, que va a ser la tasa de interés, ¿ya? Que va a ser la tasa de interés, que básicamente nos va a decir en su momento el tiempo, y el tiempo lo podemos manejar en varias unidades, ¿ya? Puede ser que este sea diario, puede ser que este sea semanal, puede ser que este sea mensual, puede ser que este sea anual, ¿ya? Entonces tenemos varios escenarios en toda esta parte del tiempo como tal, ¿sí? Déjenme, voy a arreglar un poquito más esto por acá. Ahí estamos. Porque voy a necesitar esto. Entonces tenemos básicamente esta parte, ¿ya? Esto es muy importante poder saberlo, porque al momento de estar aplicando las fórmulas necesitamos saber qué operaciones son las que vamos a estar realizando. Si no entendemos qué operaciones vamos a estar realizando, entonces básicamente nos vamos a ir perdiendo, ¿sí? Entonces, para ya entrar en detalle de lo que realmente nos va a interesar, ¿ya? Entonces vamos a pasar directamente a esto. ¿Y qué dice? Una persona coloca
150,000 a 8% de interés simple durante 2 años y 6 meses. ¿Cuánto recibirá por concepto de interés? Algo muy importante que yo siempre le digo a mis estudiantes cuando doy este curso, un dato muy importante es siempre saber y conocer cuál es como tal, cuáles son las variables que voy a estar utilizando, ¿sí? En base a identificar las variables que voy a estar utilizando, es como yo voy a saber qué datos son los que tengo y cómo es que los voy a operar en mi calculadora. Yo espero que todos tengan su calculadora científica, que se los dije la semana pasada, para poder trabajar estas operaciones. Entonces, primero, identificamos que hay un capital. El capital es de 150,000. Entonces, ¿qué datos son los que podemos identificar acá? Podemos identificar y podemos identificar este. ¿Qué datos son estos? Este lo podríamos definir como el capital. Este lo podríamos definir como la tasa de interés y este lo podríamos definir como el tiempo. ¿Ya? Entonces ya tenemos identificados acá tres variables. ¿Ya? Tenemos identificadas tres variables, el capital, el interés y el tiempo. ¿Sí? Con esas tres variables identificadas, entonces ya podemos venir y poder colocarlas de esta forma, donde el capital va a ser 150,000, en donde el interés es del 8%, y aquí un dato muy importante. Regularmente, ya no vamos a trabajar al 100% con el símbolo de porcentaje. Yo sé que la calculadora de ustedes tiene el símbolo de porcentaje, pero lo que vamos a hacer para trabajar el interés siempre va a ser agarrar el porcentaje o el tanto por ciento que ahí dice y lo vamos a dividir dentro de 100. Entonces, si aquí dividimos 8 dentro de 100, nos va a dar 0.08. Entonces, vamos a utilizar 0.08 para trabajar esta parte, ¿ya? Es un dato bastante importante que tenemos que tomar en cuenta para poder operar estas operaciones, ¿ya? Va a ser 0.08. Ahora, también, el tiempo. El tiempo lo vamos a tener que expresar en en cierto momento de una forma. Aquí nos dice que son 2 años y 6 meses. Quiere decir que tenemos 12 dimensionales de tiempo. Años y meses. Entonces lo tenemos que o convertir a meses o convertir a años. Y eso va a depender de esto. Regularmente cuando nos dicen que es un 8% de interés, ¿ya? Este 8% de interés, si no dice más que eso, este interés siempre lo vamos a considerar que va a ser anual. ¿Ya? Este interés entonces lo vamos a considerar que siempre va a ser anual, cuando no dice absolutamente nada. En algunas operaciones, ya tanto de interés simple como interés compuesto, aquí a veces dice 8% de interés mensual, 8% de interés semestral, 8% de interés trimestral, ¿ya? Entonces, cuando dice en qué tiempo está expresado el interés, nosotros ya sabemos entonces esa parte. Cuando no dice nada, así como está acá, donde solo dice 8% de interés, vamos a sobreentender que el interés lo está dando anual, o sea, es al año. Por lo tanto, nuestro tiempo va a tener que estar en años. Entonces, si yo tengo 2 puntos, yo tengo 2 años, 6 meses, ¿a cuántos años equivale 2 años, 6 meses? Aquí hacen una conversión, ¿ya? Aquí el autor de este archivo hace una conversión para saber básicamente cuántos años son. Sin embargo, nosotros también podemos utilizar nuestros medios para poder hacerlo.
¿ya? Sabemos de que 2 años están completos y que 6 meses es la mitad del año. Por lo tanto, tenemos 2.5 años, o sea, 2 años y medio. Entonces, si yo vengo y sustituyo en la fórmula, recordemos que esta es la fórmula que vimos anteriormente. Si yo vengo y sustituyo la fórmula con los datos que obtuve ya acá arriba, tendré un resultado como tal. Entonces, para eso necesita su calculadora. Y en su calculadora, pues vamos a venir y vamos a multiplicar 150,000 por el interés, que es 0.08, por el tiempo, que es 2.5, y eso me va a dar un resultado de 30,000. Eso quiere decir que si yo aplicando interés simple meto 150,000 en una cuenta bancaria que me paga el 8% anual de interés simple, al finalizar los 2 años y medio, voy a tener 30,000 solo de intereses. ¿Y qué pasa? Vamos a ver. Aquí de los que están conectados. ¿Qué pasa entonces? Vamos a elegir un nombre. Jorge González. A ver, Jorge, ¿qué pasa entonces si yo le pregunto ahorita cuánto dinero voy a tener en total a los 2 años y medio? ¿Qué tendría que saber yo o cuánto tendría yo en total a los 2 años y medio? Ya después de todos los intereses, ¿Sí ves? pues ya quedaría el valor de 30 30,000, ¿no? Eso es solo de intereses, pero en total, ¿cuántos podría sacar yo del banco? Le voy a ayudar. Para saber el total, dele, José Carlos. Serían 180 porque tenemos 150,000 de capital y los 30,000 de intereses. Correcto, exactamente. Vamos a ver un concepto más adelante, ya, exactamente, vamos a ver un concepto más adelante. Y básicamente este concepto es de saber cuánto es que voy a tener al final. Aquí solo vimos ahorita 4 variables. Aquí solo tenemos 4 variables, que es el interés, capital, la tasa de interés y el tiempo, ¿ya? En algunos libros lo podemos denotar como M, que quiere decir monto, o en otros como VF, que es valor futuro, que les dije que íbamos a ver un poco de Excel financiero, y en Excel financiero es valor futuro. ¿Y cómo es que sacamos cualquiera de estas dos? ¿Ya? Teniendo el capital más el interés. Esta es una de las fórmulas también que muy posiblemente nos vamos a encontrar en el camino. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tengo en total? Entonces, tengo que sumar el capital más el interés y esto me va a dar un monto final o un valor futuro. O sea, ¿cuánto voy a tener después de ese tiempo? Exactamente. ¿Qué quiere decir? Que si yo en un ejercicio, ya les coloco, calcule el interés de esta operación y determine cuánto tendremos al final de X tiempo, ustedes no solo tienen que hacer este cálculo, o sea, no solo tienen que calcular el interés, tienen que decirme cuánto tendría al final de el tiempo transcurrido sumando el capital más el interés que se obtuvo, ¿sí? Lo dejo como referencia porque van a ver ya esta semana ejercicios. De hecho, hoy ya vamos a tener algunos ejercicios. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a calcular? Aquí aprendimos a calcular el interés. Ahora, no solo el interés vamos a poder calcular, también vamos a poder calcular el monto sobre el interés, y era lo que les estaba diciendo, ¿ya? Que el monto va a ser igual a ¿qué? El monto va a ser igual al capital más el interés, que básicamente es la suma del capital y el interés y que se representa con una letra M. Representa con una letra M y eso es el monto, ¿sí? Y esta es
ahorita vamos a ver la fórmula del monto. Si no estoy mal, está acá. Esta es la fórmula del monto. ¿Sí? Monto va a ser igual ¿a qué? A multiplicar el capital por, y hay un signo de agrupación que es un paréntesis, 1 más la tasa de interés por el tiempo. ¿Sí? Y ya también tenemos que ponernos en cuenta esto. M va a ser el monto, que ya les dije, en Excel financiero puede convertirse en VF y así lo vamos a estar manejando también en la parte de interés compuesto, porque se utilizan las mismas variables que acá. C, que es el capital, que en cálculo financiero o en matemática financiera aplicando Excel puede ser VA, valor actual, o VP, que es valor presente, ya, cualquiera de las dos. Tiempo, que yo les dije que en Excel financiero iba a ser número de periodos. Número de periodos, o NPER, o en interés compuesto, no va a ser N, no va a ser T, sino lo vamos a denotar con una letra N, ¿ya? Y el interés, ¿ya? Que en Excel financiero va a ser con la función que se llama tasa. Y en interés compuesto sigue siendo I. ¿Sí? Entonces, estos datos sí los tienen que tener muy presentes. La otra semana vamos a tener prueba corta, les digo. La otra semana vamos a tener prueba corta. Dígame, Daily. ¿Qué significa BF en el monto en Excel financiero? Valor futuro. Ah, Valor futuro, VA es valor actual o valor presente, o VP, dependiendo. Ya, pero poco a poco vamos a ir entendiendo esos términos. No se preocupen, yo sé que ahorita ustedes están ahí como que, ¿y eso con qué se come? Pero van a dar cuenta que es algo bonito, ¿ya? Bonito. Y lo que a mí me interesa, como les dije al inicio, no es tanto que ustedes puedan resolver 100 operaciones de estas, ¿ya? Lo que a mí me interesa es que analicen las operaciones. Como les dije en su momento, yo conozco muchos amigos que trabajan en líneas de créditos, pero que no saben de matemática financiera. Entonces, cuando uno por supuesto, los clientes tampoco saben, pues entonces, cuando van a pedir un crédito, ellos les pueden dar una explicación y el cliente, como no sabe, les dice, está bueno. Pero a veces cuando se topan con clientes que sí saben, ya, y yo los pongo a prueba, tengo amigos así, o a veces cuando me ofrecen un crédito, a veces llaman de los bancos y me dicen, mire, mira que tiene, entonces yo les hago, mire, ¿y cuánto es la tasa de interés? ¿Y cuánto es la capitalización? Y les empiezo a hacer ese tipo de preguntas, entonces ahí dice, es que el sistema es lo que me da, me dice, vaya, Leo, pero entonces una explicación más profunda de eso, pues ya no pueden dar. Y la idea es que ustedes tengan este análisis financiero, porque ustedes van a tener que tomar decisiones en las empresas si va a ser, bueno, una inversión o no. Ya, vamos a tratar de meternos esto y al final a ver las tasas de retorno, a calcular esas tasas, las TIR, ya, las tasas de retorno en inversiones. Si nos da tiempo, lo vamos a ver. Si no, pues les vamos a dejar por lo menos el análisis para que comprendan algunas cosas respecto a esta parte. Bueno, entonces, vamos a empezar a ver hoy operaciones para calcular el monto. ¿Sí? Aquí tenemos la primera. ¿Cuál es el monto de 125,000 que generan 105,000 de intereses después de 3 años? ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, tenemos dos fórmulas para calcular el monto. Vamos a ver, la primera fórmula para calcular el monto es esta, que es monto va a ser igual al capital más el interés. Y la segunda es esta. Entonces, algo muy importante aquí es entender algo. ¿Qué datos tenemos acá? Tenemos esto y tenemos esto. Y nos damos cuenta que aquí ya no lo ponen, ¿verdad? El capital 125,000, el interés 105,000 y por 3 años.
¿Cuántos datos de estos necesito yo para calcular el monto? Solo necesito 2. Necesito estos 2. ¿Ya? ¿Y cómo lo calculo? Con la fórmula como tal, lo único que hago es utilizar esto. ¿Ya? ¿Cuánto es el capital? Son 125,000. ¿Qué le tengo que sumar? 105,000. Y eso me da un total de 230,000. $230,000. Y esto es muy importante que lo tomen en cuenta. En algunos ejercicios les van a venir datos de más. ¿Ya? Así como en este. Se dieron cuenta, venían 3 datos. Pero ¿cuántos utilizamos nada más para calcular la operación? 2. Utilizamos solo 2. ¿Sí? Es por eso que deben de entender ustedes muy bien las fórmulas y cómo es que estas se aplican. Ya. Me ha pasado que a veces algunos estudiantes tienen esta parte de que miran todos los datos y ahora el tiempo. Pero ¿por qué viene este otro acá? ¿Ya? Y no solo con matemática financiera. También me ha pasado, yo he dado física, he dado estadística, he dado un montón de cursos y me ha pasado que a veces hay más de algún dato extra que es lo que hace que el estudiante pierda el enfoque del problema como tal. ¿Sí? Bueno, entonces ustedes en sus hojas, les dije que tuvieran listas sus hojas. Los que no la tienen listas, pues para la otra semana, sí deben de tenerlas, ¿ya? Que son 230,000. Vamos con el siguiente ejercicio. Y este pues ya les toca hacer los tests. ¿Cuál es el monto que producen 85,000 a una tasa del 8% de interés durante 2 años y 3 meses? ¿Cuánto es? Alguien que diga yo y lo ponga en el chat. ¿Cuánto es? ¿Cuál es el monto que producen 85,000 a una tasa del 8% de interés simple durante 2 años y 3 meses? ¿Alguien que diga yo? ¿Alguien que diga yo? Vamos a empezar a preguntar a ustedes. A ver, Kimberly. Kimberly. Dice Paula que son 15,640. Dice José Carlos que son 15,300. Dile, ¿Alguien ingeniero, más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? A ver, Kimberly, ¿cuánto le salió a usted? 15,300. 15,300. ¿Quién da más? A mí me salió 100,300 el monto. Permítame, solo quiero ver quién está hablando porque Jairo. Qué bien, Jairo. Ahí estamos. Ahora, ¿cómo sale eso? Les pregunto porque ahorita ya vienen los primeros ejercicios que ustedes tienen que hacer solitos. En este caso, pues ya tenemos los datos. Los voy a volver a copiar acá, aunque ya estén aquí, ya estén arriba.
Monto sabemos de que es el que tenemos que buscar. Y por eso acá nos da la fórmula que tenemos que utilizar. El capital, sabemos que son, ¿qué? Que son 85,000, si no estoy mal, ¿verdad? Entonces, ustedes solo que uno saque mi lapicito y tengo que hacer estos números con el mouse. El lápiz no sé ni dónde lo dejé. Estamos, 85,000. La tasa de interés, lo voy a hacer acá, es del 8%, quiere decir que es de 0.08. El tiempo aquí ya se los da, miren, 2.25. $2.25, ¿sí? Ahora, si venimos y sustituimos todo esto en nuestra calculadora, que para eso es muy importante la calculadora, entonces tendríamos 85,000, ya, según lo que dice aquí la fórmula, des en cuenta, 85,000. Puedo colocar, la calculadora es tan inteligente que ni siquiera colocarle signo por, solo le coloco paréntesis, ya sabe que es una multiplicación. 1 más la tasa de interés, que es 0.08, por el tiempo, que es 2.25, cierro paréntesis, y lo puedo hacer todo junto en la calculadora sin necesidad de hacerlo paso por paso, y por eso es muy importante la calculadora científica, porque me da esta opción, le doy igual, y eso me da 100,300. ¿Ya? Me da 100,300. Ahora le pregunto a Paula. ¿Qué operación hizo Paula para que le diera 15,640? Es que coloqué 2.3. Agregué un número más a la hora de colocar el tiempo. Y nos di los 85,000. Ok. Menudo Pero ahora sí, detalle. sí, eso es lo que me Exactamente. Correcto, ya. Y eso es justamente, miren, podemos tener la idea, pero con un dato que coloquemos mal, se nos descompuso esto, ¿sí? Y esto también, la implicación ahorita es que tengan una operación mala, pero supóngase que si ustedes están están en un banco y hacen mal un cálculo de estos y el cliente en lugar de pagar 100,000, ustedes le van a decir, mire, su deuda es de 15,640, el cliente va a decir, mire, aquí están los 15,640 y me voy, ¿va? ¿Ya? ¿Y el resto qué? ¿Ya? Bueno, vamos a ver, José Carlos, creo que también tuvo el mismo inconveniente, José, que no le sumó los 85,000. Sí, dije, lo que pasa es que yo solo multipliqué el capital por el 0.08 y por el 2.25, por eso fueron los 15,300. Exactamente, ¿sí? Exactamente, ¿sí? Entonces son 100,300. Ahora, ¿qué pasa si yo aquí qué pasa si yo aquí le digo vamos a buscar un nombre? Vamos a ver. Y vamos a ver acá. Vamos a ver acá. ¿Quién no ha hablado casi nada? Vamos a ver. Lili. A ver, Lili. ¿Qué pasa si yo le digo, Lili, mire, entonces, ¿cuánto tengo que pagar solo de intereses? ¿Cuántos son mis intereses acá? Buenos días, no sé, no sé, No sabe. no. Le vamos a pedir favor ahí a Bernie, que le ayude Bernie. A ver, Bernie. Si yo digo, bueno, entonces si yo sé que tengo que pagar 100,300, ¿cuánto tengo que pagar solo de intereses? Buen día, 15,300. 15,300. Correcto. ¿Cómo poder definir eso? ¿Ya? Se puede definir de dos formas. Tenemos la información suficiente, ¿ya? O podríamos tener información suficiente para calcular el interés con la fórmula de interés. O, ¿ya? Y por eso es muy importante
Yo siempre lo he dicho, siempre me preguntaban cuando yo daba clases de matemática en básico y diversificado, que para qué servían las ecuaciones. ¿Ya? Las ecuaciones sirven para algo. Si yo sé que monto va a ser igual a capital más interés y tengo monto, tengo capital, pero no tengo interés, con una simple ecuación, yo podría definir que monto, este capital aquí está con signo de suma, va a pasar al otro lado con signo de resta. Monto menos capital va a ser igual al interés. Y para eso me sirven las ecuaciones. Solo me puedo aprender una fórmula y con esta fórmula yo ya puedo definir las otras dos variables. ¿Sí? Entonces también podemos hacerla de esta forma. Si a los 100,300 yo le resto los 85,000 de capital, a esto yo le resto los 85,000 de capital, esto me va a dar 15,300, que es básicamente el interés que yo voy a pagar. ¿Sí? Yo espero que a ustedes les gusten las ecuaciones, porque aquí, créanme que, bueno, lastimosamente no estamos en presenciales, pero en presenciales las hubiéramos utilizado bastante. Bastante. Sin embargo, para eso sirven las ecuaciones. Cuando uno no tiene un dato, pero sí conoce una de las fórmulas, y entonces es solo de aplicar la teoría de ecuaciones, y aquí no solo es buscar X, aquí es buscar cualquier variable, entonces uno puede encontrar cualquier variable como tal. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda con esto? Antes de seguir. Los escucho. No estamos hablando. ¿No hay dudas? ¿Seguros? Todo claro como la noche oscura, como decía mi catedrático. Sí, que Era así nos decía. Todo claro como la noche oscura y todo así como que sí, igual que ustedes. Bueno, y les digo que si están seguros, porque ahorita pues, les toca hacer esto. Bueno, no ahorita. Son 5 operaciones. Ya. Son 5 operaciones que son las que tienen que entregar para esta semana. Ya. Por eso vuelvo y repito. ¿Alguna duda con esto? Antes de seguir. ¿Seguros? ¿Seguros? Bueno, como dicen que el que cae otorga. Paula dice mensuales cada mes. Sí, mensuales cada mes. Ya, mensuales cada mes. Entonces solo quiero ver. ¿Cuál es el interés que debe poner una persona por un préstamo de 45,000? Si quieren voy a dejar de grabar esta parte porque esta no la vamos a incluir en la grabación.